Buenos días. Comenzamos el foro que tratará la importancia de las infraestructuras para el desarrollo socioeconómico del litoral oriental de Andalucía. Agradeciendo la asistencia de las autoridades que nos acompañan, a los presidentes de las cámaras de Almería, Granada y Málaga, presidentes de las asociaciones empresariales de la comarca y asociaciones civiles que han colaborado en este foro junto a la Cámara de Comercio de Motril, y son Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, Confederación Granadina de Empresarios, Asociación de Comerciantes de Motril, ECOAL, Asociación Costa Tropical de Chiringuitos, Asociación de Empresarios de la Hostelería de Motril, Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa Tropical, Asociación de Comerciantes de Salobreña, Asociación de Hoteleros de Salobreña, Asociación de Vecinos de Playa Granada, Asociación Comarcal de Empresarios y Comerciantes Costa Contraviesa, Asociación de Mujeres Empresarias Motrileñas, Círculo Mercantil de Málaga. Y a todos ustedes que, estando hoy aquí, nos alientan a seguir realizando estos encuentros con el único objetivo de contribuir al desarrollo económico y social de nuestra comarca. Sin más, comenzamos dando paso a la primera mesa del foro, titulada La importancia de la finalización de la A7 para el desarrollo de la actividad socioeconómica del litoral de Andalucía Oriental. Introduce y modera Ángel Gijón Díaz, arquitecto y presidente de la Cámara de Comercio de Motril, y participan en ella Diego Martínez Cano, empresario del sector de la industria del mármol y presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Federico Jiménez González, empresario del sector hotelero y presidente de la Cámara de Comercio de Granada, Juanco Balea Ruiz, ingeniero y director comercial de Cementos Goliat Intelcementis. Y solo comentar que tras la intervención de todos ellos se abrirá un turno de preguntas a la mesa. Gracias. Muy bien. Buenos días a todos. Gracias, Adriana, por la presentación y por todo el esfuerzo que habéis hecho la Cámara de Motril para preparar este foro. En primer lugar, bienvenidos a todos, autoridades, motrileños, y quizás no sea casual que si no está a reventar hoy este salón de actos, pues también signifique aquello de que a lo mejor las infraestructuras tampoco no llegan por falta de reivindicación de nuestra sociedad. O sea que tenemos que echarnos todos la cuota parte de responsabilidad de lo que supone que estemos con un 37,8% de paro en esta provincia y estemos carentes de estas infraestructuras. Eso no lo tenía previsto, pues yo pensaba que esto hoy estaría a reventar, dado que tenemos un apoyo, como ya ha leído Adriana, de todas las asociaciones comarcales, de las cámaras que están aquí hoy presentes, a las que agradecemos enormemente su presencia, Almería, Málaga y Granada, y además de casi todas las 50 asociaciones y demás, sindicatos y partidos políticos incluso que apoyaron la manifestación del 27J. Gracias, por lo tanto, especialmente a los que estáis aquí hoy, autoridades, representantes de diferentes asociaciones, empresarios y ciudadanos de la comarca de la provincia de Granada, ya que en este caluroso día, 3 años y 2 días después de la manifestación del 27J de 2010, pues nos reunimos para seguir reclamando aquellas infraestructuras que se reivindicaron hace 3 años, la finalización de la A7, la presa de Rules y la inclusión definitiva del litoral andaluz oriental en el corredor ferroviario mediterráneo. Sin esas infraestructuras es claro que no habrá futuro para las generaciones de los más de 125.000 ciudadanos y sus herederos que habitamos en esta comarca. Pero no solo eso, sino que también la vertebración de Andalucía Oriental, bastante deficiente, excepto un Málaga, en infraestructuras, en esa asimetría tan grande que sigue existiendo entre Andalucía Occidental y Andalucía Oriental, pues nos seguirá poniendo en el primer vagón del índice de paro y en los últimos del empleo. Por lo tanto, nos parecía fundamental hacer este foro donde estuvieran representados todos los agentes sociales y políticos que tienen que aportar hoy una gran, no solo postura reivindicativa, sino también postura de argumentos
de argumentos para que nuestros representantes políticos, que al final son los que tienen la última palabra a la hora de priorizar para dónde van los escasos presupuestos que les quedan ahora a los gobiernos para infraestructuras, hacia dónde van, como digo, y hacia qué regiones que tienen menos paro. Yo siempre digo que esto es como el padre que tiene un hijo más limitado, que no ha podido estudiar, que está en una situación más difícil, pues los que estamos con más déficit de empleo y de infraestructuras son a los que los gobiernos, creo, primero deben de mirar. A nadie se le puede hacer ajeno que la infraestructura del transporte constituye una de las piezas fundamentales del sistema productivo. Generan distintos efectos económicos a corto o largo plazo, los primeros derivados de las propias inversiones que incrementan la demanda agregada, favoreciendo la producción y el empleo en el entorno en que se realizan. A largo plazo reflejan como una buena dotación de infraestructuras incide sobre la oferta agregada de una economía y su productividad, especialmente en un litoral vinculado a sectores tan dependientes de las comunicaciones como el turismo y la agricultura. No puedo dejar de hacer una referencia a que hace 25 años también las cámaras de Motril, Granada y con el apoyo de Almería y Málaga, pues hicieron una plataforma reivindicando ya estas mismas infraestructuras y decían, ¿será difícil que lleguen antes del 2000? Bueno, pues estamos a las puertas del 2014 y seguimos sin fechas definitivas para decirle a posibles inversores que todos traemos o intentamos traer de diferentes partes de España y de fuera de España, vengan ustedes a esta zona, tiene unas potencialidades tremendas, tenemos un puerto de la red de puertos del Estado, cuyo presidente también saludamos y agradecemos que esté aquí, tenemos un clima espectacular, playas con mucha cruz de calidad, pero cuando vienen y ven que es imposible poner tiempo a las comunicaciones por los grandes atascos que tenemos, pues realmente estos inversores huyen y pasan de largo o van a otras zonas. No solo los del sector turístico, sino también sectores, pues como ha pasado aquí con Decathlon, que no se quiso establecer por esta serie de circunstancias y se fue a Granada o a Roquetas y demás. Y bueno, por último, y termino, también nuestros sectores, tanto de productos que salen por vía del puerto como de todos los productos agroalimentarios, pues le hace ser menos competitivos tener esta catastrófica carretera en dirección a Almería, que lo hace, pues ya te digo, ser mucho menos competitivos y por lo tanto pasarlo bastante peor. Llega un momento que ya a mucha gente aquí nos da hasta vergüenza cuando nos viene, ya digo, gente de fuera, que haya estos atascos que ya son todos los días en el cruce de Salobreña, entre Almuñécar y Motril, y ya resulta, pues bueno, pues patético y de verdad que creo que hoy la principal conclusión que debería salir de este foro es que haya una apuesta, digo, por esta infraestructura, como son pues la autovía 7 y también su cierre con la A44, la incorporación del trazado de todo el litoral andaluz al corredor ferroviario mediterráneo. Luego nos hablará el encargado del secretario general de Fermés sobre las últimas noticias de dicho corredor, y que sea un compromiso expreso de todos los representantes políticos, que ya tenemos aquí a muchos de ellos y a los que por supuesto también agradezco que hayan venido de Granada, Teresa, Juan Manuel Fernández, Elvira Ramón, son diputados y senadores, y que ese compromiso expreso de toda la clase política, independientemente de ideologías, con esta comarca, con este litoral de Andalucía Oriental, sea, pues bueno, como siempre que en España hay una causa de fuerza mayor es cuando sale la generosidad y solidaridad de los españoles, como por desgracia hemos vivido estos días, o como cuando hay otros motivos de alegría, como son los eventos deportivos, o como cuando se tuvo que preparar una olimpiada o una expo, porque esto lo consideremos ya un reto y un hito de la misma manera, porque si no, como digo, si no hay infraestructura en esta comarca y en este litoral de Andalucía Oriental, no habrá futuro. Muchas gracias y buenos días. Como habéis visto en el cartel y en los programas y ya que tenéis, la idea era hacer 3 mesas y al final de cada mesa
preguntas que son importantísimas por parte del público a los que estén en la mesa. Así que, para empezar esta primera, toma la palabra el presidente de la Cámara de Almería, don Diego Martínez Cano. Muchas gracias, querido presidente de la Cámara de Motril, de la Cámara de Granada, vicepresidente de la Cámara de Málaga. Permítanme que salude también a mi amigo Julio Rodríguez, por el que hemos trabajado en años anteriores en esta infraestructura. Buenos días a todos. Para mí es una satisfacción poder compartir con ustedes esta mañana, esta jornada de trabajo, en esta reivindicación de la infraestructura para esta zona, para este litoral granadino, que efectivamente, como le ocurre a Almería, pues estamos siempre al final de la lista. Seguramente iremos viendo cómo se van desgranando una tras otra y todas las opiniones al final tienen un denominador común. Estos somos los últimos de la fila. Descubrirles esta mañana que las infraestructuras son un vector fundamental para el desarrollo de los pueblos, de los territorios, y son el eje de la competitividad. No es decirles nada nuevo, seguramente. Pero sí les voy a comentar algo que creo que es importantísimo, y es que este trabajo tiene que empezar por la mentalización, tiene que empezar por la toma de conciencia de todos, fundamentalmente de la sociedad civil, de que es totalmente necesario la unión para poder reivindicar aquella infraestructura que no tenemos. En Almería, en la década de los 90, esto se produjo, hubo un movimiento que se llamó Almería sin salidas, y que provocó lo que hoy es uno de los órganos, yo creo que más importantes que ha dado la provincia en los últimos años, que es la Mesa de la Infraestructura. Esa infraestructura en Almería congrega a la Cámara de Comercio, a la Asociación de Empresarios, a SEMPAL de Almería, a los partidos con representación parlamentaria, a los sindicatos y a una representación de la sociedad civil a través de los medios de comunicación. Bien, pues yo creo que esta Mesa de la Infraestructura ha venido trabajando denodadamente en un solo sentido, con una sola voz, porque al final de cada una de las reuniones lo que hay es una conclusión de consenso. Se intenta llegar en cada mañana de trabajo al consenso para poder reivindicar las infraestructuras que hacen falta. Entiendo que el que se pudiera terminar la A92 en Almería con 10 años de retraso, o también que se esté haciendo un trazado de AVE entre Murcia y Almería, buena parte de culpa lo tiene la unión de la sociedad civil con los representantes políticos. Entendemos además que el trabajo hay que hacerlo siempre, o por lo menos en Almería la Mesa lo ha hecho así, desde dentro. Es verdad que hay veces que hay que sacar la pancarta, porque ya la presión social es enorme, pero realmente como se tiene que trabajar es por dentro. Por dentro en los distintos ministerios, por dentro también en las consejerías, porque bueno, también parte de la infraestructura en este caso corresponden a la Administración andaluza, pero además también tengo que decir que hay una buena voluntad política de todos los representantes políticos de las provincias. El problema es que lo que es la voluntad política con la ejecución presupuestaria no tiene absolutamente nada que ver. Cuando ustedes cogen el presupuesto, ustedes verán 120 millones para infraestructuras en esta comarca o en Almería, y luego pues se queda en un 20, un 25, un 30%, y realmente esto sí que es un desasosiego. Y créanme, y lo digo con conocimiento de causa, no es que no haya voluntad política, pero el papel lo aguanta todo. Y además el problema es que la ejecución de las obras no tiene prácticamente luego nada que ver en la realidad con la buena voluntad que tienen los políticos, como no, para poder mejorar la infraestructura de su tierra. Esta A7 que nos tiene que unir algún día, yo espero que pronto, realmente es una infraestructura que ha estado preñada de contratiempos, y permítanme la expresión, porque realmente nosotros cuando iniciamos la reivindicación
se hizo un estudio con analistas financieros de Andalucía, creo que era en el año 98, y la previsión que había es que estuviese terminada para el año 2005. Imagínense que estamos una década después y todavía no sabemos exactamente, como decía el presidente de la Cámara de Motril, cuándo se va a terminar exactamente. Aquel estudio, que creo que fue el embrión, el inicio, por lo menos para la parte de Almería, de esta infraestructura, arrojaba entonces una rentabilidad, recuerdo, del 8,5%, y era aproximadamente un ahorro, suponía, de 324.000 millones de las antiguas pesetas, que hoy serían aproximadamente unos 3.000 millones de euros. Bien, pues estamos viendo que esa infraestructura, por distintas vicisitudes, y es verdad, y tengo que reconocer, conozco bien el tema en profundidad, que ha habido problemas de tipo geológico, geotérmico y técnico, por los cuales en determinados tramos ha tenido la carretera que ir cambiándose los trazados, y que además es ahora mismo una de las infraestructuras más costosas por kilómetro que se está haciendo en España. Pero es que llevamos muchos años, es que llevamos ya muchos años. Y de alguna manera que por lo menos en mi mandato he conocido a 3 ministros, 2 del Partido Socialista y ahora la actual, entiendo y de boca de ellos, oye, pues esto es prioritario, pero la verdad que la infraestructura no termina de terminarse. De alguna forma entendemos que es una cuestión que al final en Almería nos dicen los políticos, hombre, es que en Almería la tenemos terminada. Vale, estupendo, la 7, hasta que uno pasa a Adra está terminada, perfecto. Pero oiga, no nos sirve de nada si no llega hasta Málaga, es decir, si todo el tramo que hay en Granada efectivamente está sin terminar. Por tanto, yo lo que sí pediría esta mañana, vamos a ver cómo somos capaces de que la voluntad política se traduzca en realidad sobre el terreno, en lo que es la realidad de la obra. La última información que tenemos, nosotros estuvimos en el Ministerio en el mes de febrero, estuvimos con el secretario de Estado, con Rafael Catalá, y además tuvimos ocasión también de poder estar con la ministra. La ministra ha expresado su interés de que esté terminado en esta legislatura. Dice, oiga, esto es prioritario para el Gobierno de España, creo que recordar sus palabras, y además queremos terminarla en esta legislatura. Bien es verdad que hay 2 tramos concretamente que ahora mismo la ejecución técnica termina en el año 17, con lo cual, ahora, si pueden doblar turnos y trabajar de día o de noche, pues a lo mejor es posible que se termine en el 2015, pero o podía ser, o que sería deseable, pero sí que alargar la legislatura, que trabajar, alargar la legislatura es más complicado. No, lo digo porque, vamos, de verdad que yo quiero creer en lo que nos decía la ministra Ana Pastor. Yo creo que lo decía convencida. Lo que sí es verdad que le vamos a pedir a la ministra que sea prioritaria de verdad, que sea vital, como nos dijo, y que no falte presupuesto para terminar la ejecución de esta infraestructura, que, como todos saben y como decía antes, es un vector de competitividad. Está claro que los territorios que más se desarrollan son aquellos en los que las infraestructuras están terminadas lo antes posible o están puestas en vigor. De alguna manera, buena parte de las personas que estamos aquí somos empresarios, y cuando uno decide hacer algún tipo de inversión o atraer alguna inversión, lo primero que miran es, oiga, ¿qué infraestructuras tienen ustedes? ¿Por qué? Porque hoy en día la logística es uno de los factores clave del desarrollo y el costo de cualquier empresa. Por tanto, si no estamos en un territorio donde logísticamente sea razonable los costos, difícilmente vamos a hacer ninguna inversión. Si, por otro lado, tenemos en cuenta que más del 60% del PIB de este país está relacionado con el comercio y con el turismo,
pues si no somos capaces a que vengan personas a un precio razonable o económico y en un tiempo razonable o prudencial, evidentemente tampoco podemos estar desarrollando nuestra capacidad económica. Y eso es lo que yo creo que nos aportaría la A7. La A7 es una infraestructura que no tenemos que decirlo más, pero que mejoraría y potenciaría el desarrollo de lo que son nuestros sectores más importantes, que en este caso también buena parte de aquí es la agricultura y también el turismo. Hoy en día, sin buenas comunicaciones, francamente, no se puede desarrollar nada. Por las comunicaciones, imagínense ustedes, había hace unos meses un estudio muy interesante, yo creo que por lo anecdótico más que por lo que decía, que en Almería el ferrocarril en los últimos 100 años solo había aventajado en el desplazamiento a Madrid en 25 minutos. Se tardaban 7 horas y 25 y ahora, después de un siglo, se tardan 7. Con lo cual, no quiero decirle que llegar a Almería, o aquí que ni siquiera hay, en tren, pues evidentemente es una cosa totalmente imposible. Lo que nosotros decimos, los representantes, por lo menos de la sociedad civil en Almería y seguramente también aquí, es que lo que queremos es esa igualdad de oportunidades. Ustedes fíjense cómo está desarrollándose Málaga, está el vicepresidente aquí, porque han hecho la inversión de tener un AVE que ya trae pasajeros de toda España a un precio razonable y además en un tiempo prudencial, como decía antes. Por tanto, nosotros, Alicante, ahora también, por tanto, lo que pedimos, oiga, está muy bien que se hagan infraestructuras para todos lados, pero oiga, acuérdense que estamos aquí en Andalucía Oriental, que también tenemos el mismo derecho que cualquier otra zona de España, a que por lo menos vayan viniendo algunas. También quería comentarle esta mañana, muy de pasada, la importancia, lo decía antes el presidente de Motril, la importancia que tiene que se pudiera completar el corredor mediterráneo, también por la costa, pasarse por aquí entre Almería y Algeciras, entre Almería, Málaga y Algeciras. Cuando uno piensa en las infraestructuras de este calibre no tiene que dar miedo, porque son infraestructuras a muy largo plazo. Piensen que hay ahora mismo el programa que hay en Europa del eje Fermet es a 30 años. A 30 años algunos no estaremos aquí. Por tanto, yo creo que el futuro tenemos que trabajarlo desde el presente, pero con una perspectiva que sea coherente y además que sea ambiciosa, diría yo, desde el punto de vista de que las infraestructuras tardan mucho tiempo en llegar. Por tanto, no es... hay gente que está diciendo, oiga, es que eso será imposible que el ferrocarril pueda ir por la costa. Oiga, ¿por qué es imposible? Hay cosas mucho más complicadas y de mucho más valor presupuestario que vaya un ferrocarril entre Almería o una línea, este eje Fermet, que es, recuerdo, mercancía y pasajeros, para poder dinamizar también esta costa con el potencial que tiene estos territorios que tienen el mismo derecho que cualquier otro territorio de Europa y también de España. Por tanto, yo creo que ahí tenemos que ser ambiciosos y tenemos que ser exigentes para que ese corredor mediterráneo se complete desde Algeciras hasta la salida de España por los Pirineos. Lo único que estamos diciendo, y voy terminando, es que en Andalucía Oriental tenemos que seguir reclamando las infraestructuras que se merece este territorio. Tenemos que tener en cuenta que solamente las infraestructuras nos darán la posibilidad de ser competitivos, como he dicho antes, en los sectores en los cuales nosotros tenemos posibilidades. El Mediterráneo no lo tiene todo el mundo, lo tenemos nosotros, esta parte. La poca ocupación que hay, porque no hay infraestructuras, también es un valor que tenemos que aprovechar y tenemos que hacer desarrollo sostenible, pero sobre todo lo que tenemos que exigir también a nuestras administraciones es que estén a la altura y que sean capaces de estar y de posicionar los intereses de nuestra provincia. Es un momento económico difícil, todos lo entendemos. Nos decía la ministra, hombre, es que la DIF debe 40.000 millones de euros y hay que pagar.
efectivamente hay que pagar, pero ahora mismo se está haciendo un AVE que está llegando a Galicia, donde se están invirtiendo 1.000 millones de euros. Se están haciendo infraestructuras en muchos sitios. A ver cuándo nos toca a nosotros. A lo mejor es el momento. Vamos a terminar el AVE de Galicia y a lo mejor ya nos toca a nosotros ir terminando lo que es este desarrollo. Por tanto, nuestra misión como sociedad civil es ser altavoz y ser voz también de aquellos ciudadanos que consideramos que también nosotros tenemos los mismos derechos que cualquier otra parte de España y que, a ver si de una vez somos ya la esquina de este país para convertirnos en una zona de tránsito que lo que va a hacer es generar riqueza y posibilidades, seguramente, como he dicho antes ya, para nuestros hijos y para el futuro de nuestros territorios. Muchísimas gracias, presidente, y enhorabuena por esta labor y por esta jornada. Gracias. Gracias, Diego. Y a continuación tiene la palabra don Federico Jiménez González, presidente de la Cámara de Comercio de Granada. Buenos días a todos, queridos compañeros de la Cámara de Almería, Diego, querido compañero de la Cámara de Málaga, Juan, y de la Cámara impulsora de este encuentro, Ángel, buenos días. Autoridades y queridos amigos todos, me resulta muy difícil aceptar que estamos aquí reunidos principalmente para denunciar una anomalía que difícilmente explicable, como es el hecho que el único tramo de todo el Mediterráneo español se encuentra en nuestro territorio. Es el trozo de la A7 que pasa por Motril. Se nos dice que los granadinos somos dados al lamento o a la queja. Yo no voy a discutir esta mañana si somos dados a la queja o al lamento, pero tendrán ustedes que reconocer que en este caso está suficientemente justificado que no haya queja o que no haya lamento, sino indignación. Pues son ya muchos años de promesas incumplidas, plazos rebasados contra la incomunicación. Particularmente la costa granadina sufre una situación intolerable en lo que a su red viaria principal se refiere, lo que no solo viene a lastrar el desarrollo de la economía empresarial, sino que también provoca una incomodidad y un malestar social perfectamente comprensible. La importante producción hortofrutícola de esta comarca, que básicamente se destina a la exportación y que obligatoriamente tiene que utilizar las carreteras para su salida, y el necesario desarrollo turístico de esta zona de la costa, requiere la conclusión de una vez por todas de esta infraestructura. Sin la finalización de estos tramos de la A7, por su paso por Granada, concretamente por la costa de Motril, esta provincia no podrá decir de ninguna manera que hemos entrado en el siglo XXI. Pero es que, además, otras provincias vecinas y hermanas, como son Málaga y Almería, particularmente, también sufren las consecuencias de esta interrupción vial que viene dejando atónitos a nuestros visitantes. Deseo hacer un llamamiento desesperado al Gobierno de España y, en particular, a la nombrada ministra de Fomento para que, de una vez por todas, ponga toda la carne en el asadero, cosa que, en mi opinión, ahora no se está haciendo, para concluir todas las obras de la A7 en los tramos pendientes y, de esta forma, acabar con esta insostenible situación que dura ya demasiado tiempo. Las empresas de Granada y los ciudadanos de esta tierra así se lo exigen. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Mientras preparamos esto, porque don Ángel me dijo, prepara unas cositas de PowerPoint para que esté más claro. De todas formas, cuando él me llamó, lo primero que me vino a la cabeza era ¿cómo es posible hablar todavía del cierre de la autovía del Mediterráneo? Y pensé, y es que realmente estamos en un tiempo, en una era
donde hay que tener una lucha heroica y un esfuerzo denodado para conseguir lo que es absolutamente obvio. Y el cierre de la autovía del Mediterráneo es claramente una prioridad, porque es el único tramo, como bien decía Federico, que nos queda en toda la autovía del Mediterráneo. Para no repetirme, saludo a mis compañeros de mesa y de cámara, a autoridades y a todos, por supuesto, y parlamentarios. Vamos a ver si conseguimos poner esto al día. Vamos a ver si esto sale. Eso. Como decía, que asumiendo todos los planteamientos que han dado mis compañeros y argumentos, pero que están ya tan repetidos, que yo no voy a redundar en ellos. En cualquier caso, sí quiero felicitar, por supuesto, a mi amigo y compañero Ángel, presidente de la Cámara de Motril, por esta jornada, porque, como decía, a pesar de lo obvio, hay que seguir peleando, batallando, y yo creo que esa jornada es un acierto claro. Él ha mencionado también en su intervención cómo pues hace ya muchos años tuvimos aquí la Constitución y siempre desde la Cámara de Málaga hemos estado claramente apoyando esta iniciativa de lo que es lógico, unir las provincias más dinámicas del arco mediterráneo andaluz. Por eso yo lo que voy a hacer es, muy rápidamente, poner un poco en contexto con algunos datos que nos ilustren realmente de en qué momento estamos, ¿no? Porque ahora lo que toca es, a ver si esto sale, dar el paso definitivo a esta autovía del Mediterráneo. Un poco para entrar en contexto, el contexto económico, porque es lo que siempre, desde los responsables públicos, nos llaman la atención en el sentido del problema de la deuda pública, de la insuficiencia de las inversiones, de la crisis. Efectivamente, estamos en un contexto donde en este año 2012, pues, o sea, en el cierre de 2012, pues tuvimos crecimientos negativos tanto en Málaga como en Andalucía como en España, y hemos perdido en los 5 años de crisis una cifra importante de PIB, pero notablemente más, como es lo que quiero hacer notar, en Andalucía. Como vemos, un 5,4 hemos perdido, mientras en España solamente se ha perdido un 3,6. Y en el año 2013 la previsión, como ponemos ahí, es andar perdiendo un 1,1 en Málaga, 1,6 en Andalucía y un 1,5 en el conjunto de España. Como consecuencia de ello, tenemos una caída, diríamos coloquialmente, que brutal en las inversiones públicas. Como antes mencionaban los compañeros, hay temas de presupuesto que después no se cumplen. Por eso nosotros lo que analizamos y hacemos un seguimiento es de lo que sale publicado en el boletín en cuanto a licitaciones públicas. Bien, como podremos observar, le he puesto también los datos de Málaga, Andalucía y España, de cómo también ha caído de una manera brutal, repito, la licitación en los años de crisis, es decir, a partir de 2007. La caída desde el año 2007 hasta el año 2012 es del 90% en Málaga, 86% en Andalucía y 82% en España. También quiero hacer notar aquí el detalle importante de que sigue cayendo Andalucía, porque también mis compañeros han mencionado que justamente cuando hay momentos de crisis, creo que el reparto debe ser también mirando dónde hay más necesidades de paro, dónde hay más necesidad de infraestructura. Y claramente es nuestro territorio el que está más necesitado. Y para más INRI, lo he resaltado aquí en negrilla, como podéis ver, en el año 2012, lo importante que es la inversión por habitante, no en valor absoluto, por habitante, vemos como en España, todavía en el año 2012, se han invertido 156 euros de media por habitante. Sin embargo, en Andalucía esto baja a 106. En el caso de Málaga, pues incluso 90. Vemos una diferencia notable, con lo cual no es descabellado pedir de una manera razonada un esfuerzo a nuestras autoridades y políticos para que concluyan
con las obras pendientes en esta zona. Ha sido un castigo excesivo que, abundando más, bueno, este es un gráfico que tenía aquí de la provincia de Málaga, pero todos hemos caído por el estilo de una manera, como digo, brutal, para repetir el término. Lo mismo ocurre con otros datos del sector, como por ejemplo el consumo de cemento. En España ha bajado, hay una caída del 75%, mientras que en Andalucía ha caído el 79%. Volvemos a repetir la constante de que caemos más en Andalucía. Por tanto, creemos que ha llegado el momento de parar esta caída de la inversión pública y tratar de invertir la tendencia, como hemos repetido y Ángel lo dijo, en las zonas donde realmente más lo necesitamos. La infraestructura, lo hemos dicho todos y paso rápidamente, pues no es por capricho, es decir, tienen que ser, no estamos hablando ya de las infraestructuras que salen en otras informaciones, en el exceso que ha habido en otros lugares. Estamos hablando de infraestructuras útiles y rentables que aumenten la competitividad de los territorios, que aporten, sobre todo en las zonas turísticas, esa movilidad interna que necesitan y que sea el momento de ir terminando, acabando y preparando proyectos para cuando salgamos de la crisis. Y hay que hacer notar que la infraestructura y hacerle entender a todos los que toman las decisiones que no es un gasto. Esto es una auténtica inversión que además se recupera de una manera muy rápida. Hay datos, estudios por parte de instituciones empresariales que hablan de que el retorno vía impuestos está del orden del 50%, con lo cual dinamiza y recauda impuestos. Al mismo tiempo que genera, hemos hecho unos cálculos del orden de 30 empleos y se multiplica por 3 cada millón de obra pública que invertimos. Porque, como digo, esto es lo que está más estudiado en general. Tanto para esta zona, nuestra senda estratégica claramente debe ser fortalecer el turismo de manera que se pueda apoyar en esa infraestructura que todos estamos hablando. Y al mismo tiempo, como ya muchos analistas, hay un consenso claro, no vamos a salir de la crisis si realmente también la construcción aporta su grano de arena, nunca mejor dicho, para salir de ella. Por tanto, las vías son estas: empresas, innovación, exportación. Aquí el presidente de la Autoridad Portuaria, lo importante que es para esta zona y para todo el arco mediterráneo andaluz, los 3 puertos de Almería, Motril y Málaga. Y, en definitiva, la clave sería lo que corresponde a la infraestructura de este tipo: dinamizar el tejido empresarial y crear más y mejores empresas, y ese realmente es la clave del progreso para un territorio. Y esta zona, como decía, es dinámica en sí y con un empuje de este tipo lo será todavía más. Aquí os presento unos datos de la creación de empresas en los últimos años, 2011 y 2012. Como veis, entre las 3 provincias que estamos aquí representadas, sumamos prácticamente la mitad del conjunto de Andalucía. Es decir, que estamos hablando de una zona, de una región del litoral que es emprendedor, pero que necesita herramientas de apoyo. Bien, si no, voy a insistir en que efectivamente no hay otro camino que para el empleo, el progreso y el bienestar que la creación de empresas éticas y comprometidas que favorezcan el desarrollo de la zona y que incluso inoculen esos valores empresariales al conjunto de la sociedad. Porque la realidad nos lo está constatando de una manera tozuda. Todos los países, todas las regiones que son líderes en el mundo económico y donde hay mayor progreso es porque tienen mayor número de empresas por habitante. Ese es el camino, no el mejor camino, es el único camino. Por tanto, yo termino pidiendo un compromiso serio institucional de plazos y de dotación presupuestaria.
Y en ese camino, también lo decía Diego, la sociedad civil tiene un papel esencial que jugar y las cámaras en particular. Por eso, desde la Cámara de Málaga siempre hemos estado en esta situación de apoyo. Desde el año 90 y tantos venimos participando, incluso una vez que se hayan terminado los tramos de Málaga, porque, como digo, entendemos que unir el litoral andaluz mediterráneo de estas tres provincias, eso beneficia a todos, eso va a provocar una sinergia que ahora mismo no tenemos valorado en cifras, pero que serían impresionantes una vez que terminemos la autovía. Por tanto, desde la Cámara nos van a tener siempre a vuestra disposición total e incondicional. Esperemos que así sea y que lo consigamos pronto. Y, bueno, aquí pongo en la última la noticia de que en un compromiso teníamos de que se terminaría en esta legislatura, como habéis comentado antes. Esperemos que así sea, así que muchísimas gracias y enhorabuena a todos. Gracias. Gracias, Juan. Vamos de cine de hora, En la lista de asociaciones que han colaborado para este foro, no sé si citó Adriana también al Círculo Mercantil de Málaga, cuyo presidente motrileño está aquí, Federico Terrón, muchas gracias por haber venido. También Raquel Ruz, concejala del Ayuntamiento de Granada, en fin, todo. El Consejo Andaluz de Cámaras no ha podido venir el presidente, que tenía interés, pero las 14 cámaras, aparte de las 4 que estamos aquí, las 10 restantes y de Andalucía y su Consejo, están apoyando, por supuesto, este foro, lo cual nos parece muy importante. A su vez, la Confederación Granadina de Empresarios, también representada aquí por Francisco Martínez Cañabate y Luis Martín, con lo cual entendemos que la sociedad civil está totalmente en apoyo, y ahora es el momento también de que el público que estáis ahí, pues si espero hagáis alguna pregunta a cualquiera de los miembros de la mesa que os parezca oportuna. Muchas gracias. Pues Federico primero y José Luis Esteves después. Estáis ahí tres provincias, Málaga, Granada y Almería, que son distintas en cuanto a la infraestructura social. Esto tiene dos razones. La primera es peso poblacional. Evidentemente, una sociedad o un sitio final, como es Almería o es Málaga, si para una infraestructura tipo AVE, como no tenga un peso poblacional importante que justifique la infraestructura, es muy difícil que pueda ser rentable incluso en el largo plazo. Por tanto, es mucho más lógico que tenga una ciudad, una conurbación urbana como Málaga, AVE, que lo pueda tener. Y eso es difícil, complicado, quizás por el Euromed o por el Euromed pueda arreglarse, pero los casos poblacionales son los que son. Y por otro lado, hay que tener en cuenta también el diverso peso político que han tenido las distintas provincias. La terminación con las buenas infraestructuras que ha tenido Málaga se ha debido básicamente a que han tenido en política, en primer nivel, gente que realmente ha representado a Málaga, como es el caso para las dos grandes infraestructuras de Málaga, que son el aeropuerto y el AVE, a Magdalena. Evidentemente, el peso político ha sido un quinto y eso ha acelerado la infraestructura que ha tenido Málaga en ventaja con respecto a los demás. Yo también quiero hacer una crítica como medio, y es que yo pienso que esta A7 que no se ha terminado, se hubiera terminado ya tiempo A si nuestro paisano Javier de Burgos no hubiera asimilado a la provincia de Málaga y no a la provincia de Granada. Crítica positiva, ¿eh? Yo propondría y me centraría en pensar de que, como el programa y el foro habla también de otras infraestructuras, yo me centraría básicamente en todo el esfuerzo que hay que hacer para la infraestructura, volcarlo claramente en la A7, sobre todo en la A7, en la autovía del litoral. Principalmente deberíamos de empujar por terminar desde Calahonda hasta Calamar,
porque a partir de ese tramo toda una población importante como es Motril y su entorno estaría unido a lo que es el gran aeropuerto de Andalucía, que es realmente la gran entrada de turismo, que realmente donde puede salir un poquito de la economía del litoral, puede tener más futuro y puede salir más rápidamente de los datos que nos han dado, de los datos que pagan y de la identidad, es a través de la autovía que llegue en una hora a esta población, esta población urbana que es de cerca de 100.000 habitantes, y llegue en una hora a un aeropuerto que realmente tiene dos pistas y puede llegar a 30. Bueno, que creo que no hace falta contestarte, que estamos de acuerdo, ¿no? Básicamente en lo que has dicho. José Luis Esteves y después Emilio. Primero agradecer la colaboración a los dos políticos, porque siempre estamos juntamente unidos para defender el tema del ferrocarril, pero aquí hay un problema que surge, es la poca importancia que dan los gobiernos a los desarrollos económicos estratégicos del país con respecto a su potencial. Es decir, yo creo que desde el 86 entramos en la comunidad en un contexto de economía mucho más abierta y tal, y nos damos cuenta de que las inversiones públicas en infraestructuras no van desde el interés general de los desarrollos económicos. Entonces, es decir, el Mediterráneo por sí solo, y después del 86 ahora, con el entrar en el mercado y el desarrollo del norte de Marruecos, está determinando un potencial de inversión pública en infraestructuras para ser no más competitivos, sino para crear la economía real que realmente la economía de mercado está determinando dos elementos fundamentales. Uno es la agricultura competitiva, mediante la investigación y el desarrollo de un diferencial a través de la agricultura sana, y otro es la concentración de oferta en un mercado en el sur, que tenemos que hacer. Lo hicimos en el 86, estamos en el 2014, luego en el 2013, y éramos como eso. Esta zona juega un plan estratégico logístico tremendo al desarrollo de Marruecos, a las inversiones públicas, como están viendo, que lo estamos haciendo de una forma desorganizada, es decir, por inversiones privadas que están desarrollando los intereses económicos diferenciales en lo que conocen, que es la distribución de los agroalimentarios, y realmente aquí no estamos pensando de que lo importante, y lo que hay que discutir con las administraciones, es que esto juega un papel de interés general para la economía nacional. Muchas gracias. Pues sí, también estamos de acuerdo y de hecho después de verano queremos hacer también un foro sobre la gestión del agua, ¿no? Si hay a Emilio Trago también había pedido la palabra, perdón. Por contar lo obvio. Yo estaba trabajando el día 1 de julio de 1998 la autovía del mar. Y entonces, el 1 de julio de 1998 se inauguró el tramo hasta Algarrobo de la autovía. El ministro era Arias Salgado, el ministro de Fomento del Espacio de Obras Públicas, no me acuerdo. Entonces le pregunté, yo, aunque he trabajado en Málaga a los 20 años, siempre que había oportunidad preguntaba qué pasaba con las infraestructuras de la Costa de Granada. Y le pregunté, digo, ¿estará terminado el tramo Nerja-Adra? Estamos hablando de 1998. En 2001, y me dijo, vamos, parecía gallego en vez de extremeño, es una buena fecha. Me tenía que haber dicho, es una buena fecha, cretino, ¿no? Porque, es decir, ¿cómo vas a creerte que el 2001, dentro de 3 años, va a estar? Desde entonces he aprendido a ser menos cretino y a fiarme más de lo que publica el propio Ministerio de Fomento. Entonces, en 1998 se inaugura ese tramo, el 1 de julio, el de Nerja en 2000, y 9 años después se hacen 10 kilómetros a 1,1 kilómetros por año hasta donde tenemos la autovía ahora ahí en Taramana. Es decir, que podemos creer que si faltan todavía la Costa de Granada, no sé si son 30 kilómetros, no es irracional creer que nos faltan 20 años. Simplemente que mucho ánimo y suerte. Muchas gracias, Emilio. Tienes razón, y además el tramo Taramá y Lobres, son 7,9 kilómetros,
se contrató y adjudicó en 2005, tenía 42 meses de plazo, quiere decir que tenía que haber estado terminado a mediados finales como mucho del 2008 y seguimos sin saber fecha a 2017, o sea que va a llegar con un retraso si se cumple eso de 9 años. Si no quiere alguien más la palabra, estaba Rafael Lamela y Juan Fernández. Yo que recuerdo cuando Borrell en un autobús inauguró el circuito final desde Jaén hasta Granada. Otro periodista preguntó, y ahí se preguntó también para la sería de la cosa. Y si tan importante es, y es importante, además, la dirección, presidente de la Asamblea, es muy importante terminar una vez por todas el trozo de la Borracha hasta Puntalón. Se está trabajando el trozo de Puntalón hasta el puerto, creo que solamente con una vía, que está bien entre dos, pero es muy importante que los turistas, la gente de Jaén, la gente de Granada, la gente de Ciudad Real, baja y va a Castelldefels en un sitio o baja a una Calahonda, puedan evitarse el trozo de Torrenueva, es decir, poder llegar hasta Puntalón. Cuando bajamos de Granada, no nos podéis cuenta con el Salodenia 17, no tiene 17, eso es falso. Salodenia sí 17, no 17. Nos dio la 17 cuando estaba el trozo de la Borracha hasta el ese es el falso, que no quiere. Digamos que es muy importante que los turistas, que todavía hay mucha gente de Jaén que cuando llega a Granada se va para Málaga, porque es más fácil llegar a Santo Camino por Loja que venir a la Herradura y volver a la Herradura un sábado o un domingo por la tarde como en el caso. Digamos que hay muchísimas cosas que tienen que podría apretar y terminar. En este momento estoy seguro que en la provincia de esta costa tropical el servicio, la industria que más trabajo está dando en este momento es el turismo. Y todavía a veces tenemos más graves. Y repito, hay que hacer más promoción, porque es lo que tiene la gente, promoción. Si en este momento el 80% de los turistas que están en la costa tropical son españoles, y déjame que de corto, un 50% son andaluces. Y de ese 50%, un 13% es de Jaén. Gracias. Gracias, Rafael. Presidente de la Asociación de Hoteleros de Almuñécar. Juan Manuel... Costa Tropical, perdón. Juan Manuel Fernández, senador del Partido Socialista. Al hilo de la intervención del candidato, quería hacer dos reflexiones que me parecía pertinentes. La primera es con respecto a la intervención del presidente de la Cámara de Almería, de Diego Martínez, que hacía alusión a que en el escenario de crisis en el que estamos, pues también hay que estar razonable con las inversiones, e incluso hacía referencia a una expresión que la ministra de Fomento utiliza con mucha frecuencia, y es que teníamos una deuda, el Grupo Fomento tenía una deuda de 40.000 millones. Conviene saber que somos gente muy sensata los granadinos, en general, y que entendemos que en una situación de crisis las inversiones serán algo menores, pero también somos lo bastante inteligentes como para no dejarnos engañar con frases construidas y repetidas continuamente. El Ministerio no ha disminuido la deuda, la ha incrementado en 2012. No sé si Diego tiene alguna información al respecto, pero, por ejemplo, la deuda financiera ha aumentado en 750 millones, esto forma parte de la respuesta política del gobierno. La ministra decía que no podían pagar ni los intereses. Pero, sin embargo, lo está pagando y se está endeudando más. Y, de hecho, en 2013 el presupuesto contempla 1.000 millones más de endeudamiento de autorización a ADIF. Digo todo esto porque no vayamos a autoconvencernos nosotros de que la responsabilidad de que no avancen las infraestructuras como deben es de la crisis o de la deuda, porque según cada territorio se decide en cada momento cómo invertir, y desde luego la deuda no se está pagando, sino que se está aumentando. Conviene que se sepa y que se diga, y además se puede comprobar por escrito con respuestas del propio gobierno, no es una expresión partidista en este momento por mi parte. Y la otra reflexión que quería compartir con ustedes era de la intervención de Juan Cobalé. Decía, y nos ha puesto en el PowerPoint, que la inversión había caído en Andalucía un 50% hasta 2012. Interesaría fijarse en la cifra que va de 2011 a 2012, porque la caída es de 1.812 a 898 millones, la caída es prácticamente del 50% en solo un año. En 2013 esa caída se ha acusado aún más, se puede comprobar, y les recomiendo para ello que vean la tabla de SEOPAN. Es una caída del mismo nivel que el año anterior. La caída de licitación es muy fuerte, y la reflexión que quería compartir, y me gustaría que si tiene algún comentario lo hiciera con Cobalea, va en referencia a que esa cifra se refiere a todas las administraciones públicas. Cuando desgranamos en la tabla de SEOPAN qué hace cada administración, es muy preocupante que el Gobierno de España esté por debajo
haya alcanzado posiciones por debajo de inversión de otras administraciones públicas. Algo que tuve la ocasión de comentarle incluso al secretario de Estado, a Rafael Catalán, que me dijo que no era consciente de eso, cosa que me preocupó aún más gravemente. Pues claro, si no es consciente el secretario de Estado de que en Andalucía el gobierno de España está invirtiendo ya por debajo de las administraciones locales autonómicas, la cosa es bastante preocupante porque entonces es que exportamos bastante poco. Y a mí me preocupa mucho, no solo que la inversión sea pequeña, sino, perdón, la licitación, sino lo que eso significa de cara al futuro. Porque cuando no se licita hoy se hace poca, pero mañana no se hará ninguna con este ritmo de licitación para Andalucía y para la provincia de Granada en su conjunto. Y por eso quería hacer las dos puntualizaciones que me parecían sustanciales. Muchas gracias. Podemos aclarar ese punto en cuanto a la distribución para administraciones públicas. Para Andalucía, el año 2012, de un total de los 898, tenemos de la Administración Central 244 millones, la Administración Autonómica 237 y de la Administración Local 417. Es cierto, y hay cierta sorpresa, pero que se venía repitiendo ya en los últimos años, en cuanto que fue avanzando la crisis, que la Administración Local, que todos hemos dicho que los ayuntamientos, coloquialmente hablando, estaban quebrados, que no tenían dinero, que con la caída de las obras de la edificación pues se quedaban sin dinero. Sin embargo, es correcto que la Administración Local ha superado a la autonómica y a la central en el año 2012. Les puedo avanzar que al mes de junio cerrado, es decir, medio año 2013, en Andalucía la Administración Central ha licitado 214 millones. La verdad es que ha mejorado respecto al año anterior, prácticamente ha duplicado. La autonómica, 183. Y la local, en este caso, se ha quedado un poco atrás, 163. Eso es lo que son los datos al mes de junio ya cerrado. No sé si esto responde a la situación. Una cosa, evidentemente el comentario que he querido hacer fue lo que dijo la ministra. Yo lo único que digo es que nos toca alguna vez a nosotros. Que yo no me meto con la deuda o no y cómo están las administraciones, que bastante bien. Pero lo que sí es verdad es que, ya que en Málaga hay un de infraestructura, ya que Galicia la estamos llenando, ya que el Levante español, que nos toca a nosotros alguna vez, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que reclamar. Vamos, las administraciones están como están. Nosotros tenemos una autovía en mi comarca, la comarca del Mármol de Almería, que está construida al 90% y lleva 3 años parada porque, según la consejera, no hay disponibilidad presupuestaria. Oiga, y hay que gastarse 3 millones de euros en terminarla. Y es un destropicio lo que están haciendo en la salida de cientos de camiones diarios de piedra. Con lo cual, no me quería referir en un sentido político, sino lo que he querido decir es que, oiga, tantísima deuda que hay en todos lados y tantísimas prioridades que están dando a muchos sitios, que nos toque alguna vez a la infraestructura de Andalucía. Bien, pues hay una última palabra en este foro, porque después de cada mesa habrá otro turno de palabra y podéis seguir y debéis ir interviniendo el público. Julio Rodríguez. Buenos días, bueno, Ángel, enhorabuena por la organización, como al resto de asociaciones y a nuestros amigos de las cámaras de vecinas, Diego, por tu recuerdo. Bueno, yo simplemente quería hacer 2 propuestas. Este esfuerzo que estáis haciendo, que estamos haciendo para escenificar una voluntad, ¿no? Pues desde luego que no se pierda. Y yo una propuesta que haría sería la de que pidáis conjuntamente una reunión con la ministra durante el próximo otoño, con prisa y sin pausa, con las confederaciones de empresarios de Granada, Almería y Málaga, un poco para que vea que efectivamente detrás de vosotros pues hay el sentir de una población que está afectada muy negativamente por
este tipo de actuaciones, ¿no? O de falta de actuaciones. Y luego hay otro elemento que me parece importante. Hace unos meses vimos un pacto entre el PP y el PSOE de la provincia de Granada que nos pareció, en fin, que era el reflejo de un cambio, ¿no? Y es un pacto que desde luego aplaudimos, que nos gustaría que efectivamente fuera eficaz. Y bueno, yo ya prácticamente no soy nada en el entorno empresarial, pero me parece que desde las cámaras de comercio y la Confederación de Empresarios de Granada deberíamos estar presentes en ese pacto, pues para, si es que no lo estamos, para tratar de ayudar a nuestros amigos políticos en beneficio de que efectivamente se solucionen los problemas de infraestructura que tenemos tan graves en la provincia de Granada. Muchas gracias. Gracias. Teresa Jiménez, secretaria general del Partido Socialista Obrero Español de la provincia, quiere intervenir. Muy buenos días a todos y a todas. Enhorabuena en primer lugar por la organización de este foro que echábamos en falta, que necesitamos en esa reivindicación que todos y todas compartimos acerca de la financiación de las infraestructuras en la provincia de Granada y en lo que afecta también a las provincias vecinas de Málaga y de Almería. Simplemente por comentar, por ampliar el comentario que ha hecho Julio, muy acertado. Efectivamente, hace unos meses abrimos un foro de diálogo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, un foro que abrimos a otras fuerzas políticas, incluso a organizaciones sindicales y empresariales, y desde entonces venimos dialogando en torno a un consenso de todos aquellos temas que interesan a la provincia de Granada, que son ahora más necesarios que nunca para poder salir adelante en esta situación de crisis. Hemos hablado mucho y seguimos hablando. En ese sentido, el diálogo y la voluntad del diálogo está viva, pero hay una parte en la que ha sido imposible avanzar, que es la relativa a las infraestructuras. Hemos avanzado en cuestiones culturales, en uso de edificios, en acuerdos en torno a proyectos importantes para Granada, como el Parque Tecnológico, como la Alhambra, incluso Sierra Nevada, pero ahora mismo no conseguimos encontrar un espacio de diálogo de acuerdo, de diálogo sí, pero de acuerdo no, en torno a las infraestructuras. Nos preocupa fundamentalmente el avance de la autovía y no tenemos respuesta del Ministerio, ni siquiera de la apertura de los dos tramos que restan para comunicarnos con Málaga. Y aunque vamos a seguir dialogando, porque creo que son tiempos en los que la ciudadanía nos exige a los partidos políticos un esfuerzo común para acordar aquellas cuestiones que son de interés general, pues la verdad es que hay tres grandes temas en torno a las infraestructuras: el AVE, la A7, la segunda circunvalación de Granada, en la que no hemos conseguido encontrar ese espacio, que es simplemente un compromiso real que vaya más allá de la respuesta de que se terminará a las 7 cuando finalice esta legislatura, entre otras cosas porque como aquí bien se ha comentado, esa fecha es imposible con las fechas de licitación que ahora mismo tenemos, pero sobre todo una respuesta un poquito más concreta nos hubiese llevado a cerrar ese acuerdo en la 7, porque todos somos conscientes de las dificultades que tiene de construcción y somos conscientes también de la enorme necesidad que esta comarca tiene ya de esa finalización, pero sin embargo ahora mismo el Ministerio no nos da ningún horizonte y por eso creo que esa propuesta de que desde las cámaras y desde las asociaciones empresariales se pudiera pedir una reunión con la ministra, creo que es enormemente positiva, porque simplemente lo que queremos es fechas que se cumplan y somos conscientes de las dificultades, de los inconvenientes que tiene la obra y de los imprevistos que pueden surgir, pero necesitamos al menos un nuevo horizonte que nos ayude a llevar un seguimiento y que nos ayude a seguir empujando juntos como hemos hecho hasta ahora, que creo que es buen camino. Gracias, Teresa. Por supuesto que las cámaras estamos dispuestos a ayudar, y me lo dice también Federico,
y a participar si os parece oportuno, y me consta que seguro que la Confederación de Empresarios también en el pacto por Granada. Yo creo que hoy, y yo con esto voy a terminar esta mesa porque no había más palabras, hay aquí una filosofía en este foro que me parece muy importante recuperar, que es la escala de las cosas, o sea, la escala real, que es huir del localismo. O sea, yo creo que hemos cometido en estos años un poco un error de mirarnos todos demasiado el ombligo, y estamos en un mundo global sin fronteras, somos europeos y tenemos que demostrarlo. Por eso aquí, como mínimo, hemos querido que esté pues, todas las cámaras de Andalucía Oriental, también tenemos el apoyo de Jaén, porque la A7 vertebra toda Andalucía Oriental y desde Algeciras, pero bueno, aquel tramo está hasta el Levante español y hasta Francia. El corredor ferroviario mediterráneo, lo mismo. El puerto de Granada, Jaén, y ya nos lo explicará a lo mejor su presidente, que es la próxima intervención. Y el puerto es, creo, me consta, igual me equivoco, pero creo que es el único de la red de puertos del Estado sin conexión ferroviaria. Luego, la única alternativa es una buena comunicación por carretera. Y el puerto es uno de los motores de dinamización de la economía, no de la comarca, sino de la provincia de Granada, y probablemente pues también afecta, como hemos dicho, a Jaén. Entonces, tenemos que empezar a mirar la escala de las cosas con otra frontera, con otro hito que no es el de que, como aquí se decía cuando yo era pequeño, que Motril era República Independiente y terminaba en el túnel de la Corcoracha. Pues no, ahora nuestros sobrinos, porque yo no tengo hijos, hay muchos de vuestros hijos, se van a trabajar a Alemania, a Chile, a Perú, porque aquí no hay oportunidades, y las oportunidades solo volverán si hay infraestructura y nuevas empresas, como bien ha dicho Juan Cobales. Muchas gracias y le damos ya el paso a la segunda mesa.